Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Amén. Él es digno de ser adorado en todo momento. Si trajo su escritura, quiero invitarle por favor que vaya al libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a estar meditando los versículos 42 al 47, dando por terminado el capítulo 2. Puede dedicar con un amén cuando haya localizado. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre, lo que acabamos de leer es obra tuya, proviene directamente de tu corazón. De humano.
Algunas veces cuando está uno estudiando el pasaje que quiere compartir con la congregación, yo creo que toda la palabra tiene impacto en nuestras vidas. Pero este es uno de los pasajes que yo digo, si como iglesia local entendiéramos con claridad lo que el apóstol está presentando en este pasaje, o el Señor a través del apóstol está presentando en este pasaje, el impacto en nuestra iglesia local sería diferente. Y mi oración es que al meditar en este pasaje no seamos tan solo oidores del pasaje, que no solo nos sentemos con un espíritu de quiero escuchar sana doctrina, sino que podamos decir quiero escuchar sana doctrina, pero al mismo tiempo quiero mirar cómo puedo aplicar esa sana doctrina a mi estilo de vida. ¿Cómo puedo aplicar eso a mi relación con mis hermanos en Cristo? Porque el pasaje que acabamos de leer lo encontramos en un momento donde se empieza a describir el estado de la iglesia. ¿Cómo se encontraba la iglesia? Y podemos decir que era un estado ideal. No eran hombres y mujeres diferentes a usted y a mí, con las mismas luchas, quizás con los mismos defectos que tenemos tú y yo el día de hoy, pero era un estado ideal. Hasta este punto, el Señor Jesucristo había venido en la tierra, había entregado su vida, había resucitado, había ascendido al cielo, había enviado su Espíritu Santo para que Él continuara la obra en la iglesia. Se formó la iglesia. Los que Dios había escogido, sus 12, se juntaron con los otros hermanos, fueron bautizados en el Espíritu, es decir, introducidos dentro del cuerpo de Cristo. Comenzaron a proclamar las maravillas de Dios en diferentes idiomas. La multitud se reunió, escuchó lo que estaba pasando. El apóstol Pedro comienza a presentar el mensaje del Evangelio y dice lo que terminamos diciendo la semana pasada, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día unas 3,000 personas. Comenzó con 120, ahora ya eran más de 3,000, 1,320 podríamos decir. Ahora la pregunta que debemos hacernos hoy es la siguiente: ¿cómo era esta primera iglesia? ¿Cómo era esa primera iglesia? Y es más, podríamos ir un poco más allá y preguntarnos, ¿podemos nosotros ser como ellos? ¿O eso era solo? Es que esta iglesia tenía una vitalidad, tenía una vida espiritual que muchas congregaciones han deseado imitar por los siglos. Pero la semana pasada yo dije que esta última aplicación del sermón del apóstol podíamos mirarlo en un fruto personal, que fue la primera parte que vimos, ¿no? Cómo la salvación transforma a un individuo en particular. Pero hay una segunda parte, y es lo que vamos a mirar el día de hoy, es el fruto comunitario.
Es decir, cómo esa obra personal que empezó en mi vida ahora se puede reflejar en el cuerpo de Cristo. Lo hemos dicho en varias ocasiones, no es simplemente decir, yo soy salvo y ya. No, soy salvo, pero mi salvación tiene un impacto en el cuerpo ¿de qué? De Cristo. Entonces, lo que es cierto a nivel individual tiene que manifestarse a nivel colectivo. Yo no puedo decir, sí, yo tengo una relación hermosa con Dios, pero no tengo relación con su pueblo. No encaja. Y este pasaje nos demuestra eso. Si hay obediencia a Dios, si hay amor hacia Dios, si hay comunión hacia Dios, tiene que haber amor, tiene que haber comunión entre los creyentes. Tiene que manifestarse en la relación como iglesia. Así que el cristianismo no es una experiencia solitaria. El Llanero Solitario, un programa que yo veía hace muchos años. El Llanero Solitario era un guerrero que andaba solo por ahí, peleando y arreglándoselas, para los que lo vieron. No hemos sido llamados a seguir a Cristo por nuestra propia cuenta. No hemos sido llamados a vivir nuestra propia fe como bien nos parece. No. Cuando abrimos el libro de Hechos, y lo vamos a ir mirando, en Hechos no encontramos creyentes aislados. Y lo vamos a ir mirando. Sino que encontramos una comunidad reunida por un mismo Dios, adorando y sirviendo y sobre todo creciendo juntos. Todo lo que sucede en el libro de Hechos sucede en el contexto de la iglesia local. Por eso el cristianismo moderno hoy, si lo podemos llamar de esa manera, donde parece ser que a la iglesia hay que estarle recordando que debemos reunirnos cada semana. Que hay que estarle mandando un mensaje al creyente para recordarle, hey, no se olvide que tiene que ir a la iglesia. No se olvide que tiene que hacer esto, no se olvide que tiene que orar, no se olvide que tiene que leer la escritura. En el modelo bíblico, la vida cristiana personal y la vida cristiana como iglesia eran inseparables. Lo enseña la escritura. Si Dios obra en nosotros a nivel personal, porque la salvación es personal, pero se manifiesta visiblemente en la congregación. Ahora, cuando miremos este pasaje, o al mirar este pasaje, vamos a observar tres cosas principales que afectaban a esta congregación y que debe afectarnos hoy a nosotros como iglesia del Calvario y la iglesia local. Primero, ellos tenían el contenido correcto. Eso es lo primero, tenían el contenido correcto. Segundo, como tenían el contenido correcto, reflejaban el carácter correcto. Y carácter no es enojón, eso lo hemos malinterpretado. Pero el carácter tiene que ver con las características que lo identifican a usted de otra persona. Y por último, como tenían el contenido correcto, reflejaban el carácter correcto, ellos evidenciaban las consecuencias correctas o el fruto. La iglesia no puede tener buenos resultados si no comienza teniendo el contenido correcto. Antes de que haya crecimiento, y si me permite ir un poco más, antes de que haya evangelización,
debe haber enseñanza, debe haber comunión y debe haber fidelidad a la verdad. Mire algo al versículo 47. Es que el versículo 47, note que la evangelización aparece al final de la sección. Dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Pero antes de que el Señor añadiera los que iban de los que deberían ser salvos, encontramos una congregación que ¿qué hacía? Perseveraba en muchas cosas. Lo vamos a mirar. O sea que debemos comenzar con el fundamento correcto en el versículo 42. Eso es lo que fortalecía a la iglesia. La iglesia se fortaleció en las enseñanzas de los apóstoles. Cuando Efesios capítulo 4 nos dice que Dios dio apóstoles, dio profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Ahora pensemos rápidamente en el contenido correcto. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y sobre todo dice en las oraciones. Vemos 4 cosas en las cuales se identificaba esta iglesia, lo que llamo tener el contenido correcto. Pero antes de poder hablar de cada una de ellas, yo quiero que usted piense en la palabra perseverar. Que muchas veces lo escuchamos. Perseverar es simplemente mantenerse ¿en dónde? Firme en algo. Esto nos muestra que esta iglesia era una iglesia salva. Ya lo estudiamos, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es decir, creyeron en su corazón el mensaje y lo hicieron público a través del bautismo. Lo que nos dice es que la perseverancia, y escúcheme por favor, la perseverancia es una marca del verdadero cristiano. La perseverancia es una marca del verdadero cristiano. Jesús enseñó en Juan capítulo 15, versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La perseverancia es una marca del verdadero cristiano. La fe no es emoción. Porque la emoción es como el clima de esta parte de donde vivimos nosotros. Un día hace frío, un día hace calor, y esto y lo otro, y para aquí y para allá, y uno ni sabe. No es por la emoción. Hoy siento ser cristiano, o ya mañana no siento ser cristiano. No, la vida cristiana es firme en Cristo constantemente. Entonces por eso que cuando alguien parece por algún tiempo que ha creído y luego se aparta, la gente dice, oh, no, es que es un cristiano descarriado. Yo no creo en cristiano descarriado. Porque si yo le digo cristiano significa que es un seguidor ¿de quién? De Cristo. Ahora explíqueme cómo usted va a decir que es cristiano descarriado cuando no cree lo que usted cree, no ama lo que usted ama. ¿Cómo así que cristiano descarriado? Es un concepto que nosotros hemos inventado para tratar de acomodar a la gente en la categoría para que la gente se sienta cómodo. Así es que yo soy cristiano, pero es que me descarrié. No. Porque cristiano por definición es que mantiene firme. Llueve, truene o relampaguee. La Biblia es clara. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. La Biblia nos dice claramente, si salieron de nosotros es porque no eran de nosotros. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. No nos engañemos, ni le demos falsa esperanza a la gente. O eres cristiano o no eres cristiano. O eres salvo
o no eres salvo. Ese inframundo que hemos creado, si me permite usar esa palabra, o ese limbo, o ese purgatorio que hemos creado, donde ponemos a la gente en la mitad para que luego usted mire a ver, no, o aquí o allá, o en el camino angosto o en el camino ancho, o por la puerta angosta o por la puerta ancha, o cielo o infierno, no hay más. Solo hay dos opciones, estimado amigo que estás en Cristo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y eso lo encontramos en la Escritura. Demas, Judas, Simón el mago, hasta se bautizó. No es que la Escritura se contradice, no. Y es más, la Biblia, Jesucristo lo expresa claramente en la parábola de la semilla en Mateo 13, ¿cierto? Y Jesús siempre explica y dice, no, lo que pasa es que algunos por algún tiempo están allí, tan contentos y felices, y parece que recibieron con gozo. Pero dice Jesús, cuando vienen que las pruebas, las dificultades, los afanes del mundo, ¿qué dice? Si sabe contar, no cuente conmigo. See you later. Esta primera iglesia estaba compuesta por personas redimidas. Todos los que profesaban fe en Cristo lo evidenciaron a pesar de las dificultades que estaban enfrentando. Las dificultades que ellos estaban enfrentando son las mismas que enfrentamos tú y yo. ¿O usted cree que ellos no se enfermaban? ¿O usted cree que ellos no tenían crisis económicas? ¿O usted cree que ellos no tenían conflictos entre esposos y padres e hijos, hermanos contra hermanos? ¿Usted cree que no? Tenían las mismas dificultades que tenemos nosotros. También se les morían los burros a ellos, o los camellos. A usted y a mí se nos dañan los carros. Hoy las congregaciones están tristemente llenas de personas que profesan creer, pero que no perseveran, escúcheme, ni en la palabra, no perseveran en la comunión los unos con los otros, y no perseveran ni en la oración. Eso dice aquí, no son palabras mías, ni que yo le estoy tirando nada a nadie. Aquí dice claramente, perseveraban cada uno por su lado, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y el partimiento del pan y en las oraciones. Cada quien por su lado. ¿Sí dice así? No. Todos unánimes. Esto es importante, mis hermanos. Y todo aquel que quiere servir dentro de la iglesia del Señor Jesucristo debe ser redimido. Y esto no es un mensaje para rechazar a los incrédulos, no, a los que no han creído en Cristo los amamos, oramos por ellos para que puedan encontrar salvación. Pero el que quiere servir tiene que ser alguien que haya sido redimido. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 5, aunque no los voy a leer todos, solo voy a leer 3 versículos de ellos. Pablo elogió a la iglesia de Tesalónica por lo que estamos hablando. Miren lo que dice el versículo 1, una parte dice, y la iglesia de Tesalónica, y le dice a los tesalonicenses, en Dios y en el Señor Jesucristo. Luego añade, versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo. Esa iglesia de Tesalónica era una iglesia viva. Y luego el versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección. Entonces encontramos que aquellos que deben servir son una iglesia, o una de las evidencias de la verdadera salvación es la perseverancia. Ahora, ¿en qué perseveraban ellos? Lo primero que miramos, y yo lo puse de esta manera, era una iglesia que estudiaba. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era una iglesia que se dedicaba constantemente al aprendizaje. Ahora, no se asuste, a veces la gente escucha la palabra doctrina. No, doctrina no tiene nada que ver con algo místico,
Doctrina simplemente es enseñanza. La gente dice, no, yo no quiero doctrina. Pues entonces, ¿qué quiere? Si doctrina simplemente significa enseñanza. Eso es todo. No es nada, no se espante. Es enseñanza. Esta iglesia tenía hambre por aprender. Y no solo eso, tenía hambre por enseñar a otros. Ese era el modelo de la iglesia. Mire que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, un pastor joven, según de Timoteo capítulo 2, versículo 2, da la oportunidad para que lo busque. Así me diría alguien por ahí, así respiro y tomo agüita. ¿Lo tiene? Según de Timoteo 2:2. Miren lo que dice. Lo que dice Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Ese es el patrón del Nuevo Testamento. Usted aprende, ¿para qué? Para enseñar a otros. Hermanos amados, la iglesia no fue creada como un lugar de espectadores, ni mucho menos de entretenimiento. Oh, tú tienes que ir a la iglesia expectante. No, la iglesia no es un lugar de espectadores, ni la iglesia es un lugar de entretenimiento. La iglesia fue diseñada para tener comunión los unos con los otros, donde aprendemos la palabra de Dios, donde se comparte esa palabra y nos edificamos los unos a los otros. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, aceptable. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Dos palabras, no se puede enseñar sin estudiar. Algunos dicen, es que la letra mata y el Espíritu edifica. Yo confío que el Espíritu Santo, hermano, eso es mentira. El Espíritu Santo va a usar lo que usted ha estudiado. En eventos especiales de pronto que lo agarren a usted, es que ni eso, porque cuando usted normalmente estudia la palabra de Dios, esta cosa, en momentos especiales que lo agarran, como dicen por ahí, en curva, venga, comparto, usted dice, ok, acuerdo, ahí donde el Espíritu Santo le trae a la memoria lo que usted ya ¿qué? Ha aprendido o estudiado. Es como cuando oramos por el muchacho, pastor, ore porque tengo un examen en la escuela. Claro que sí vamos a orar, pero si usted no estudia, ¿usted qué cree? ¿Que porque nosotros oramos usted todo le va a caer allá del cielo? No. Lo que hace es que Dios, oramos para que Dios en ese momento le ayude a controlar los nervios y pueda recordar todo lo que ha estudiado y pueda contestar bien. Entonces, no se puede enseñar sin estudiar. Ahora, el crecimiento espiritual, porque muchas veces nosotros decimos, oh Señor, que haya crecimiento espiritual en la iglesia del Calvario, y esa es una oración constante que está ahí, que haya crecimiento, y ya bien, hay que hacerlo. Pero es que el crecimiento espiritual tampoco llega así como, así plin plin, crecimiento espiritual, plin, crece espiritualmente. No, el crecimiento espiritual viene como consecuencia ¿a qué? A conocer la palabra de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:2? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y mire el ejemplo que nos pone un niño recién nacido, y todos los que hemos tenido la oportunidad de ver a un niño recién nacido cuando tiene hambre sabemos lo que está hablando el pasaje. Y muchas veces que no hay que calentar la leche, él no sabe de calentar leche, él no sabe de nada, él tiene hambre o ella tiene hambre y empiezan a gritar como locos, como si no hubiera más vida. Todos los que somos padres o hemos visto esto y podrán decir amén. Aquí dice, desead como niños, o sea, que haya una ansia y ese niño se calla únicamente cuando usted le pone la mamila o el tetero o el chupón en la boca. Entonces él...
Hermano, estimado amigo, si usted no tiene deseo por la palabra, usted no va a crecer, así hagamos un ayuno de un año por usted. No va a crecer. Por eso Romanos también nos dice que para no conformarnos a este mundo tenemos que ser renovados con el entendimiento. Nuestra mente tiene que ser renovada con el entendimiento de qué, de la palabra. Esos hermanos perseveraban en la doctrina, porque la transformación comienza con nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar tiene que ser transformada. Pablo también dijo en Colosenses 3:10, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y podría darle más pasajes, se los iba a decir, pero solo los voy a mencionar nomás. 1 Pedro 1:13, Mateo 28:20, cuando el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, enséñales que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y ahora usted encuentra aquí a los discípulos o a la iglesia perseverando en esa doctrina. Hermano, por eso Dios enfatizó la importancia del conocimiento de la palabra. Oseas dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pablo a Tito también le dijo lo mismo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. También le dijo en el capítulo 1, versículo 9, sé retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermano, por eso la doctrina o la enseñanza es la base de toda iglesia. La iglesia que no enseña la verdad, ¿cómo va a poder saber discernir el error? ¿Cómo? Y cuando el pastor o la iglesia no enseña la verdad, ¿sabe qué está haciendo? Está desprotegiendo a las ovejas. La iglesia no necesita entretenimiento. La iglesia necesita ser instruida. Si quiere entretenimiento, pues que vaya a Virtual Lane, allá se entretiene. Pero es interesante que después de que recibieron el Espíritu Santo, esta iglesia de hecho se dedicó a la enseñanza. Habían experimentado poder, habían experimentado milagros, sí. Pero todavía necesitaban seguir creciendo en la palabra. Ellos no asumieron que las experiencias espirituales que habían tenido y el viento recio y las lenguas como de juego era suficiente para madurar. No, ellos entendían que para madurar necesitaban involucrarse en la palabra, por eso permanecían en ella. Lo segundo que miramos para avanzar es que perseveraban. Dice, esta era una iglesia en comunión. Dice el pasaje, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. La comunión significa compañerismo. Significa también participación compartida. Cuando una persona cree en Cristo, se une a Cristo y también se une a todos los creyentes. Y al igual como yo no escogí mis hermanos carnales, a mí no me preguntaron, yo no los escogí. Me dijeron, ese es su hermano. Ok, está bien, es mi hermano. En lo espiritual usted tampoco escoge a sus hermanos. Eso es el que Dios trajo, es su hermano en Cristo. Debe aceptarlo y debe amarlo, con sus defectos o con sus virtudes.
Y note que la comunión entre los hermanos se manifiesta de forma práctica. Ya miramos que había una unidad doctrinal, o sea, ellos perseveraban en la doctrina, pero cuando se sigue leyendo el pasaje, usted va a encontrar que ellos participaban en la cena del Señor, participaban en las oraciones unos por otros, participaban en la adoración conjunta, participaban en el partimiento del pan en sus casas, y cuando alguien tenía necesidades, se hacían los de la vista gorda, decían, pues miren cada quien se las arregla. No, dice que también se ayudaban mutuamente, había un amor sincero. Así que la comunión para ellos no era simplemente una idea, sino que era una realidad visible que se podía palpar. O sea que no solamente estaban juntos espiritualmente, sino que lo experimentaban en la práctica. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban como juntos. Y no solo eso, tenían que algunas cosas en común. Dice, todas las cosas en común. Una vez más, la comunión no era para ellos simplemente un concepto, era una realidad. Se servían, se ayudaban, disfrutaban los unos a los otros. Y esto es importante, escúcheme, esto es importante porque muchos creyentes hoy en día en las congregaciones no participan activamente en la congregación local. Dicen que son salvos, dicen que están en Cristo, dicen que tienen vida eterna, pero no tienen comunión con la iglesia local. No, es que es por las malas experiencias, pastor. Es que los errores me desaniman y esto y lo otro y sacamos una cantidad de excusas. Yo vuelvo a preguntar, ¿usted cree que aquí en esta congregación todos los hermanos eran angelitos? ¿Que ahí no había nadie que tuviera mal genio? ¿Que ahí no había nadie que de pronto era demasiado extrovertido? O impulsivo. Es más, el apóstol Pedro era el más impulsivo. O sea que hay un ejemplo de que había impulsivo. No, eran hombres y mujeres como usted y como yo. Tristemente hoy mucha gente, y usted lo escucha, mucha gente dice, no, mire, yo adoro a Dios a mi manera. Y hoy está de moda lo que se dice, mire, es que yo tengo comunión con Dios en mi casa, no necesito reunirme con otros. Bueno, entonces yo le preguntaría a esta persona, entonces ¿usted qué hace con esta sección de la Escritura? ¿En dónde la guardamos? ¿La quitamos para que se acomode? Escúcheme por favor. Ese tipo de declaraciones, yo tengo comunión con Dios, yo no necesito tener comunión con la gente, yo no necesito estar en una iglesia, yo no necesito esto, yo no necesito lo otro. Hermanos y estimados amigos, esa idea no tiene sustento bíblico. Y me atrevería a decir que esa idea tiene su origen en las tinieblas. Porque desde el principio, el diseño original de Dios fue que los creyentes debíamos estar unidos. Dios no separó al cristiano de pertenecer a una comunidad cristiana. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra iglesia, que viene de la palabra eclesía, significa asamblea o congregación. Eso es lo que significa asamblea o congregación. Y se aplica para describir a todos los creyentes del mundo, como también a los creyentes de cada iglesia local. Por lo tanto,
Él espera que todo creyente forme parte de una iglesia local. Que todo creyente pueda crecer, servir y vivir en una comunión, una comunidad local. Sí, tenemos la bendición hoy en día de poder mirar las predicaciones desde las redes sociales. Es más, nosotros mismos como congregación lo transmitimos, pero lo transmitimos como para aquellos hermanos que quizás hoy por alguna enfermedad estuvieron con nosotros o alguna situación y quieren ver o otras personas. Pero la idea no es para que esta predicación se convierta en la iglesia de esa persona, porque no puede. Que esa persona, si vive en donde viva, tiene que buscar una iglesia local y crecer en esa iglesia local y servir en esa iglesia local y edificarse en esa iglesia local. Por eso es que Hebreos nos exhorta en Hebreos 10:25, que estudiamos hace unos meses atrás. Y uno de los pasajes que a veces a la gente no le gusta que se les diga, pero Hebreo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por qué. O sea, ¿qué es costumbre? Un hábito. Ya algunos que tienen hábito no congregarse, dice, dejen ese mal hábito. Es pecaminoso. Sino que dice que exhortémonos. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? No está hablando del lunes. ¿Está hablando de qué? Del regreso de Cristo. Es más, cuando usted mira el versículo 24 en el capítulo 10, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por lo tanto, y escúcheme, la comunión entre hermanos no es únicamente asistir al servicio. Ah, pastor, ya fui el domingo al servicio, ya es suficiente. Chin, chin, ya, pum, el chulito de la semana, ya fue a la iglesia. No. Comunión es compartir la vida con los otros creyentes. Significa orar juntos. Significa animarnos mutuamente, servir como una familia en Cristo. Significa muchas veces perdonarnos, tolerarnos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Las veces que sean necesarias. Eso es lo que dice Corintios. Corintios dice que el amor no guarda rencor. Y lo que está diciendo ahí es, la idea es que el amor no guarda la lista de lo que te han hecho. 0 y van 1, pastor. 0 y van 3, pastor. Van 4 y ahí la lista. Entonces yo me acuerdo por ahí en el 2010 cuando usted me hizo tal cosa. Bueno, eso, no. El amor dice, bueno, ya me lo hizo, me dolió en el momento, no me gustó en el momento, pero yo le entregué al Señor, lo perdonó y listo, borrón y cuenta nueva, no ha pasado nada. ¿Dónde más podemos practicar el amor, la paciencia, si no es en la iglesia local? Una de las cosas que yo a veces compartimos con los matrimonios y cuando mi esposa y yo estamos compartiendo con aquellos que se quieren casar y les damos las charlas prematrimoniales, le decimos, en el lugar donde usted más puede practicar el amor y el perdón, ¿sabe dónde es? Con el esposo y la esposa. Porque eso sí que nos hacemos cositas. Cositas, como dijo el hermano. Ya lo vi y me acordé. El sentido de que a veces tomamos decisiones o hacemos comentarios inapropiados que molestamos a nuestro cónyuge. Porque el que diga que no, pues entonces, como dijo un señor, no vive con esa persona. Es allí. Y luego traemos eso y lo extrapolamos a la congregación. En tercer lugar, el partimiento del pan. Tercero, el partimiento del pan. La tercera característica de esta iglesia era que participaban en el partimiento del pan. Algunos dicen que ese partimiento del pan hace referencia a comer con otros, ¿no? Pero yo creo que como más adelante lo especifica, ¿no? Dice el partimiento en las casas, comían juntos con alegría. Yo entiendo que aquí está hablando de la cena del Señor. Hermanos, el símbolo más hermoso que tenemos
de unidad es la cena del Señor. Y Lucas lo dice, perseveraban en el partimiento del pan. Cuando participamos de la cena del Señor, mis amados hermanos, nos reunimos o participamos de lo que Cristo hizo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos diciendo, recordando que éramos pecadores, que merecíamos la condenación y que fuimos salvos por su gracia. Recordamos que fuimos reconciliados con Dios. Y que no solamente yo fui reconciliado con Dios, sino que Él fue reconciliado con Dios. Ella fue reconciliada con Dios. Por eso la cruz es el centro de nuestra comunión. Y Jesús quiso que nunca la iglesia olvidara esa unidad. Por eso dijo, haced esto en memoria de mí. Yo siempre, cuando pienso en esto, recuerdo lo que alguien le dijo a un hermano en la congregación, porque hubo un momento donde nosotros dejamos de celebrar la cena del Señor y esa persona le dijo a un creyente en la congregación, y él me dijo a mí, le dijo, oye, es que aquí no celebran la cena, yo llevo tanto tiempo aquí en la congregación, aquí no hacen la cena del Señor, ¿qué pasa? ¿Esta iglesia qué tiene? Porque siempre hemos dicho, no, bueno, el próximo mes, y así pasaba, y no lo hacíamos. Ahora, la Biblia tampoco nos dice cuántas veces tiene que hacer, ¿no? Algunas iglesias lo hacen cada 2 meses, algunas iglesias lo hacen cada 8 días. Pero lo importante es que se debe hacer. Porque cada vez que usted y yo participamos de la copa y del pan, recordamos que estamos unidos a un solo cuerpo en Cristo. Mire cómo lo explicó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 y versículo 17. Dice él, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que compartimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, la comunión o la cena del Señor no es un acto únicamente simbólico, es una celebración de nuestra unidad espiritual con Cristo y con todos los creyentes. Por eso, como creyentes, tenemos que estar constantemente tratando de, perdóneme por lo que le voy a decir, pero tengo que decirlo, tenemos que estar constantemente tratando de estar bien los unos con los otros. Sí, podemos tener discusiones. Yo tuve muchas discusiones con mis hermanos, pero luego las arreglamos porque es mi hermano. Es mi hermano. Y como hermanos en Cristo, la comunión que nos une con Cristo nos obliga o nos impulsa, si quiere que use esa palabra, a decir, yo tengo que solucionar el conflicto con mi hermano, tengo que estar bien con él, porque es mi hermano. Es parte de nuestra vida. En la cena del Señor es un momento de alegría, es un momento de gratitud, es un momento también de reflexión. Pablo en Corintios nos recuerda que debemos examinar nuestros corazones para poder participar de la cena del Señor. Así que debemos perseverar. Cuarto, que miramos aquí, era una iglesia que oraba. La cuarta característica de una iglesia salva es que esa iglesia ora. Lucas dice, y perseveraban
en la oración. Si hay algo que toda iglesia debería anhelar, es la oración. Porque la oración es el medio por el cual el pueblo de Dios participa en el poder de Dios. Porque muchos de los planes que Dios ha estipulado, propósitos que Dios ha estipulado, se van a lograr cuando su pueblo ore. Jesucristo dijo, todo lo que pidiereis en mi nombre lo haré. Y aclaro, ¿no? Que no va a empezar usted a pedir Ferraris en el nombre del Señor. No. Cuando dice en mi nombre, lo que está diciendo es que lo que pida tiene que estar alineado a lo que Él, ¿qué?, ha enseñado. Todo lo que pide en mi nombre lo haré. Estos hermanos creyeron en esa promesa y vivían cada día, no solamente orando, porque la gente también dice, pastor, es que yo oro en mi casa. Amén, gloria a Dios, yo también. Pero también somos llamados a una oración que comunitaria. Esto dice aquí, y perseveraban en las oraciones. Lamentablemente hoy en las congregaciones hay un descuido a la oración tremendo. Los templos se llenan, las líneas para conciertos son largas. Son largas las líneas para los conciertos. Para eventos especiales las iglesias están llenas. Pero cuando hay culto de oración o celebración de oración, las iglesias están o las sillas están vacías. Cuando debería ser al contrario, la oración debería ser el corazón que mantiene a la iglesia viva. El profeta dijo, busqué hombre que hiciese vallado y no lo hallé. Para otras cosas hay la mayor disponibilidad, pero cuando llega la oración, ¿qué le voy a decir a Dios? Hay tanto que decirle a Dios. Hay tanto por qué pedir. Imaginen lo que Dios podría hacer si un pueblo se reuniera fielmente para orar. Y por eso fue una de las cosas que hicimos los miércoles. Ahora normalmente ya lo cambiamos, ¿no? Porque me empecé a extender en la predicación y terminamos predicando 1 hora y oremos 2, 3 minutos y vámonos. Ahora lo cambiamos. Ahora predico unos 15, 10 minuticos, hay una reflexión cortica y estamos dedicando los otros 45 minutos al menos a clamar, a pedir, a interceder. Y la iglesia no debe tenerle temor a orar, porque es que orar no es inventar palabras ni repetir algo que usted se aprendió de memoria. Orar simplemente es abrir tu corazón y decirle a Dios lo que tienes que decirle. Y la Biblia dice que que como no sabemos orar, el Espíritu Santo nos ayuda a poder orar. Así que no me diga, tengo temor, no sé qué decir. Él te va a ayudar. Él nos va a ayudar. La oración cumple el propósito y los propósitos de Dios, cambia los corazones, restaura familias, fortalece ministerios, abre puertas que parecen cerradas. La iglesia tiene que orar y debemos permanecer. Hay lugares donde la gente entiende mejor esto, en África, en China, donde no tienen la libertad que tenemos nosotros de poder poner música a todo volumen y cantar y reunirnos sin problema. Ella no tiene ese problema, no tiene esa facilidad. Pero lo que sí hacen es que oran. Oran. Necesitamos perseverar en estas 4 cosas. ¿Cómo está tu anhelo por la palabra? ¿Qué tanto perseveras? ¿Cómo está tu anhelo por tener comunión los unos? Es que no me los aguanto, pastor. Pues empiece a aguantárselo porque es su hermano en Cristo. Haga algo. Porque si usted dice que está en Cristo, si usted me dice que tiene que cuando van para el cielo, usted va a decir, amén, yo tengo vida eterna. Bueno, pues entonces manifieste esa vida eterna en la comunión con su hermano. En el partimiento del pan, en la cena del Señor. Oh, yo soy salvo. Bueno, pues entonces si es salvo, mire a ver qué haga, qué hace. Y en la oración, pues también, es más, no voy a decir más nada porque luego va a terminar de pronto pensando que estoy tirando algo a alguien. Así que mejor sigamos aquí. El carácter correcto.
tenían el contenido correcto, ahora tienen el carácter correcto. Nos preguntamos, eso está del versículo 43 al versículo 46, ¿cómo llegamos a ser una iglesia con un testimonio verdadero ante el mundo? ¿Cómo llegamos? Y yo creo que ya lo miramos, ¿no? Conociendo a Dios verdadero, estudiando la palabra, teniendo comunión y orando fielmente. Miren lo que dice el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Ahora, no se trata de miedo en sí, sino que era más bien, creo yo, que era reverencia. Era la sensación de las personas estar viendo lo que Dios estaba produciendo en esas personas. Para ellos no era una carga la palabra, para ellos no era una carga tener comunión con los hermanos, para ellos era un deleite, lo vamos a mirar más adelante. Y la gente empezó a mirar lo que estaba pasando. Y decían, wow, ¿cómo Dios pudo hacer tal cosa en esa persona? Oh, si esa persona era la que menos le gustaba compartir con la gente, ahora vea cómo comparte con la gente. Es como cuando el Señor Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín en ese milagro y dice que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Ahora mire lo que sigue diciendo el versículo 43. Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes, por favor? ¿Por quiénes? Por los apóstoles. Fíjese, el texto no está diciendo que había muchas señales y milagros por todos. Los que hacían las señales y los milagros eran únicamente ¿quiénes? Los apóstoles. Cuando estudiemos el capítulo 3 que vamos a mirar la próxima semana, si nos da vida, se destaca el primer milagro, ¿no? Del cojo en la puerta de la hermosa. Versículo 6, Pedro dijo, mas no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante fue sanado. Entró al templo saltando, alabando a Dios, y la gente estaba asombrada, no podían negarlo. Dios había hecho algo extraordinario. Más adelante, en el capítulo 5, versículo 12, leímos que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios entre el pueblo. Traían los enfermos, el capítulo 9, y Pedro le dijo, Jesucristo te sana, levántate, y se levantó. ¿Cuál fue el resultado? Muchos se volvieron al Señor a través de los milagros, las señales que estaban haciendo. El propósito de los milagros, de esas señales, eran para que la gente creyera en el Señor. Eso lo vemos en Hechos 9:42. Los propósitos de los milagros era una confirmación del mensaje y llevar a las personas las promesas de Dios. Los milagros no eran espectáculo como se forma hoy un espectáculo. Noche de sanidad y milagros. Y luego ponemos los videos en las redes sociales para que la gente vea a Dios haciendo milagros, Dios estirando brazos, Dios estirando pies y una cantidad de cosas. No, esos son espectáculos que no tienen nada que ver con Dios. Los milagros en la Escritura, cuando se mencionan aquí, simplemente era para confirmar. Y eso lo miramos también en Hebreos capítulo 2, versículo 4, que se confirmaba con señales y milagros. Pero algo interesante, lo hacían los apóstoles. Una vez que los apóstoles ya no estaban, ¿qué pasó con los milagros? ¿Ya no es? ¿Por qué? Bueno, porque ya hoy no necesitamos la confirmación. Ya la confirmación está ¿qué? En la palabra. ¿Puede Dios hacer milagros hoy? Sí. Él es poderoso y los puede hacer. Pero hoy ya esos milagros no cumplen la función de confirmar o de autentificar el mensaje, porque el mensaje ya está.
Dios los puede seguir haciendo. Él los hace cuando Él quiere, no cuando yo le ordeno a la hora exacta que tienen que hacerse. Él los hace cuando Él quiere y como Él prefiere. Pero yo creo que uno de los grandes milagros más grandes que podemos mirar o experimentar es cuando un alma llega a los pies de Cristo. En ese sentido, seguimos viendo milagros cuando la gente que viene a los pies de Jesucristo, ha sido salvada, miramos esa obra milagrosa. Así que Dios puede hacerlo, sí. Lo otro que es bueno esta congregación, mira lo que dice el versículo 44. Y si usted quiere lo puede subrayar, si no, pues no. Dice, todos los que habían creído, una vez más, ¿cómo estaban? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Note algo. Nos dice, todos los que creyeron estaban juntos. No era cada uno por su lado, no era de vez en cuando. Perdóneme que yo insista tanto en esto, la vida cristiana no se vive aislado, se vive en comunión. Es que yo voy nada más y cumplo y salgo, me voy rápido. Yo entiendo que uno se puede ir rápido en algún momento porque tenga alguna diligencia para hacer. Pero cuando se convierte en un patrón, yo lo que estoy diciendo ahí, yo no quiero tener comunión con ustedes. Yo simplemente voy y cumplo y nos vemos. Y dice que tenían todas las cosas en común. Y quiero dejar algo claro, ellos no eran obligados. Ellos no eran obligados. No eran manipulados. Oh, el Señor me dice que alguien tiene una bendición que tiene una bendición para tal persona que done no sé qué cosa. Eso es manipulación. No, ellos no eran manipulados. Tampoco era que abandonaban sus trabajos. Tampoco era que agarraban las cosas y tenían un fondo en común. Lo que nos dice el pasaje era bien sencillo lo que hacían estos hermanos, pero profundo. Cuando alguien tenía necesidad, los demás respondían con generosidad. Es decir, lo que tengo también puede ser de bendición para mí, hermano. Por eso dice que vendían las propiedades cuando hacía falta y suplían las necesidades de los demás. Eso era algo voluntario. Era voluntario. Ahora, si usted está pensando en el caso de Ananías y Zafira, es que los mataron porque dieron menos. No. Ellos no fueron disciplinados por Dios porque dieron menos. El pecado de ellos no fue dar menos. El pecado de ellos, ¿cuál fue? Yo creo que usted tiene que saberlo. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Mentir. Ese fue el pecado. Si ellos hubieran dicho, mire, la vendimos en, no sé, $100, pero hemos dispuesto a dar 50, no hay ningún problema. Está bien, lo que ustedes quisieron. No. Eso no es tarifa como se pone hoy. Aquí hay una tarifa. No, es voluntario. Pero el problema de ellos fue la mentira. Dios exige honestidad y ellos quisieron engañar a Dios, no a los apóstoles. Por eso el apóstol Pedro le dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Ahora, en ninguna otra iglesia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, se repite lo que pasó en esta iglesia en particular. Era un modelo que ellos y desarrollaron, pero que nos lleva a enseñarnos que la forma de poner el amor práctico. Ahora, yo no estoy diciendo a usted que ahorita salga corriendo y venda su casa porque alguien tiene necesidad. No, yo no estoy diciendo eso, ni que nadie lo entienda de esa manera, por favor. Lo que estoy diciendo es que yo puedo decir, bueno, mi hermano tiene una necesidad, ¿cómo puedo yo ayudar o aportar para ayudarle en esa necesidad que él tiene que hacer? Y lo voy a hacer voluntario.
Oh, un ejemplo práctico, está enfermo, mi hermana no puede cocinar, ¿qué hago? Pues hombre, le echo un poquitico de más agua a los frijoles, como dice por ahí, y entonces le llevo un poquitico. Si frito 2 pollos, entonces hoy voy a fritar 4, entonces los 2 de aquí y llevo 2 para allá. Un ejemplo, ¿no? Lo que encontramos aquí. El apóstol Juan, lo dijo en 1 de Juan 3, muy rápido, ya me voy a acabar, creo. Y dijo, hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. El amor verdadero se demuestra. Si Cristo dio su vida por nosotros, ¿cómo no vamos a compartir lo que tenemos con nuestros hermanos? Y más cuando ellos lo necesitan. Mire lo que dice el versículo 46. Y perseveraban ¿cómo? ¿Cómo? Unánimes. ¿Cada cuánto? De vez en cuando, ¿cierto? Cada día. ¿En dónde? Ah, bueno, yo pensé que yo tenía otra Biblia, ¿no? Entonces dice lo mismo, ¿no? En el templo, en el partimiento del pan en las casas, y comía cada quien por su lado. Ahora, yo no voy a decir así que tiene que estar aquí todo el día metido, ¿no? Pero aquí estamos hablando de referencia es de que cuando el pueblo de Dios se reunía, ellos estaban presentes. Hermano, cuando el pueblo de Dios ha destinado un momento para reunirse, el pueblo de Dios tiene que estar allí, no tiene que estar en ningún otro lado. No tiene que estar en otro lado. Es interesante cómo hace unos años, aquí en Estados Unidos, todos los eventos los hacían lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Raro usted encontraba que hicieran eventos los miércoles, porque como era un país que proclamaba a Dios, entonces trataban de que los miércoles al menos no hacer ningún evento para que la gente se congregara. Hoy no. Hoy no importa el día. Si tienen que hacer su evento, lo hacen. Ah, pero es miércoles. Hágalo. Cuando mi hija jugaba con el equipo de la escuela un día, resultaron que iba a jugar un miércoles. ¿Qué vamos a jugar un miércoles? Le dije, pues dígale a su maestra que usted no va. Ese día está destinado, pues señora, cuando usted iba sola, iba por allá y tenga su vida por allá, pues entonces ya usted verá qué hace. Mientras vive aquí conmigo, con nosotros, para allá no va. Pero qué tristeza. La iglesia tiene un lugar, un día destinado para reunirse, y los creyentes están en otras actividades. Y aquí encontramos que estos hermanos, y no estoy hablando ni el que está enfermo, ni el que está trabajando, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los que están en otras cosas. La palabra unánime, mejor sigamos aquí. La palabra unánimes significa una sola alma, de un mismo sentir. Entonces, cuando la Escritura nos dice que perseveraban unánimes, nos está diciendo que estaban en armonía, estaban con el mismo propósito, con la misma actitud y con el mismo corazón. Ahora, no es que tenían la misma personalidad, no, porque aquí todos tenemos diferente personalidad. Yo tengo 2 hermanos, somos 3, y cada uno tiene una diferente personalidad. Y todo el que es padre sabe que tiene, los hijos que tenga, cada uno tiene una misma personalidad. Y perdón, bueno, no le voy a usar mejor ese ejemplo, pero bueno, cada uno tiene su personalidad. Entonces no está hablando de que ahora tengo que tener la misma personalidad de su tanto. No está hablando de eso. Sino que está hablando de que yo tengo, aunque tengo una personalidad diferente a lo de ellos, yo puedo compartir con ellos la misma convicción, la misma dirección y propósito espiritual. Eso es lo que está diciendo ahí.
Esto nos muestra que esta congregación no era una estructura fría, era una familia viva. Dice, por eso el texto dice que partían el pan en las casas y comían juntos. Es decir, que practicaban la hospitalidad, como hablamos hace unos días, se invitaban a comer de vez en cuando. No, no, ¿por qué lo invito hoy? Simplemente porque hoy es lunes te voy a invitar, hermano, venga, que comemos. No por algo en particular, sino que simplemente hoy voy a compartir un poquitico más con este hermano. Y esto nos lleva a un punto más importante. Era una iglesia alegre y sencilla. Mire el versículo 46 al final dice, con alegría y sencillez de corazón, y yo creo, Dixon Klinger, que si yo lo hubiera hecho, yo hubiera quitado el 47 de ahí y pongo alabando a Dios, y ahora sí pongo 47 y seguía. O sea que sonaría con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios. Hermano, note, compartían en las casas, comían juntos, ayudaban al hermano necesitado y todo lo hacían con alegría, con sencillez de corazón, es decir, y luego decía alabando a Dios. No era cada quien por su lado, no era una carga. Hermanos, cuando hay alegría, cuando hay sencillez de corazón, no hacemos las cosas por carga. Ahora me toca a mí esto, ahora esto. Cuando tenemos ese mismo propósito, Dios es glorificado. Todo es para la gloria de Dios. El conflicto comienza cuando empezamos a buscar nuestra propia gloria o cuando empezamos a buscar nuestros propios intereses. Ahí empiezan los problemas. Mientras Cristo tenga el primer lugar en nuestra vida, habrá gozo. Por último, el fruto. Versículo 47. Hermano, cuando una iglesia tiene el contenido adecuado, cuando la iglesia vive el carácter correcto, los resultados llegan de manera natural. Esta era una iglesia atractiva. Porque miren lo que dice el versículo 47. Y teniendo favor con todo el pueblo. O sea que la gente veía lo que estaba pasando entre ellos y se sentía atraída. A pesar de que había persecución porque los estaban persiguiendo, las autoridades religiosas les hacían la vida imposible. La gente decía, pero esa gente sigue unida. Oye, ¿será que es que nosotros necesitamos que nos empiecen a perseguir para que usted y yo nos unamos? ¿Será que eso es lo que nos falta? ¿Que nos empiecen a corretear? Para que ahora sí querramos pasar tiempo juntos y todo lo demás. No, pienso yo, ¿no? Pensando en voz alta, como dicen por ahí. Su manera de vivir tuvo impacto en los demás. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 35? En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres que amor los unos por los otros. También oró en Juan 17, 21, para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. A veces el mundo no cree mucho de Cristo, ¿sabe por qué? Porque tú y yo andamos del chongo, como dicen por ahí. O sea, andamos peleados, andamos como perros y gatos. No nos hablamos, no nos saludamos, nos criticamos los unos con los otros. Los de afuera saben todos los problemas. Sí, en el Calvario, sí, hay como 4 que no se hablan. Y lo saben los del mundo. ¿Y por qué lo saben? Porque los de aquí vamos y lo contamos. ¿Cómo quiere que la gente crea? Si esos que son los aleluyas, que dicen que tienen vida eterna, que si lo otro, no se pasan entre ellos. ¿A qué voy yo para allá? Hermano, la unidad, según lo que yo veo aquí, la unidad y el amor entre nosotros, la comunión, es nuestro mayor testimonio. El mundo nos mira y quiere ser parte de ello. Eso nos lleva a ser una iglesia en crecimiento. Porque mire lo que dice al final del versículo 47.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué dice ahí? ¿Quién los añadía? El Señor. No fue el resultado de técnicas o estrategias humanas. Hagamos una, no sé, carne asada y regalémosle comida a todos. Hagamos esto y lo otro. Hagamos un concierto. Hagamos un break en mitad de la predicación y le damos café a las personas para que salgan y descansen. O creemos una sala anexa por ahí para que la gente pueda ir tomando café mientras ve al pastor está predicando por televisión. Para que la gente se sienta cómoda y más motivada a venir y asistir. No. ¿Cuál fue la estrategia? Que la iglesia perseveraba en la doctrina. La iglesia tenía comunión los unos con los otros. La iglesia disfrutaba de la cena del Señor. La iglesia oraba. La iglesia comía juntos. La iglesia hacía todo eso, lo hacía con alegría, lo hacía con sencillez de corazón, o sea, no había nada escondido detrás. Y entonces el Señor dice, estos están listos, que la gente llegue y crezca. La pregunta es, entonces, ¿será que nosotros, iglesia del Calvario, no estamos listos y por eso no nos llega? Con una congregación vive llena del Espíritu Santo. Y para mí el Espíritu Santo no es estar saltando, brincando y gritando. El evangelismo más poderoso, there we go, volvió. El evangelismo más poderoso, mi hermano, es una iglesia viva. Una iglesia que tiene el contenido correcto, el carácter correcto y las consecuencias correctas. Yo te pregunto, ¿eres salvo? ¿Conoces realmente a Jesucristo? ¿Estás comprometido con la palabra de Dios? ¿Estás usando los dones que Dios te dio? ¿Vives en comunión con la iglesia o estás aislado? ¿Estás comprometido a orar con tus hermanos y por tus hermanos? Hermanos, si nos colocamos en el lugar correcto y practicamos lo que el Señor dice en esta palabra, Él va a edificar la iglesia y Él va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Oremos. Póngase sobre sus pies. Padre, te damos gracias por esta mañana, por enseñarnos esta palabra. Señor, ayúdanos a asimilarla. Padre, reconocemos que hemos fallado en algunas de ellas, áreas. Señor, quizás no estamos perseverando en tu palabra.
Señor, estamos fallando, Señor, en tener comunión los unos con los otros. Nos hemos vuelto individualistas y cada uno estamos buscando nuestro propio interés. Señor, hemos perdido también el interés por participar de la cena del Señor, perdónanos. Señor, y hemos descuidado la oración, perdónanos, como iglesia. Señor, también hemos descuidado, Señor, el compartir más como hermanos. Padre, pero gracias porque a través de tu palabra tú nos recuerdas la importancia de ello. Y ayúdanos a que esta palabra no quede únicamente en intenciones, sino que pasemos a la realidad. Señor, también oramos por aquellos que no te conocen, aquellos que todavía están muertos en delitos y pecados, para que tu Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas, pueda convencerlos de pecado, de justicia, de juicio, y que hoy puedan encontrar perdón y arrepentimiento en ti. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.